Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, presentarnos y daros las gracias por estar aquí. La charla de hoy entra un poco dentro del círculo que solemos hacer una vez al mes de charlas con diferentes temas. Y hoy tenemos a la doctora Nerea Ruiz, ginecóloga del equipo de Ginemama. Y yo, para quien no me conozca, soy Vanessa Martín, soy nutricionista del equipo de Ibadi Salud. Así que hoy hemos querido como un poco hacer ese conjunto, esa sinergia con algo que nos pasa a todas las mujeres, en algún momento de nuestra vida nos va a pasar, y que creemos súper importante porque al final ese equipo tanto de ginecología, nutrición, suelo pélvico, deporte, digestivo y demás, acaba siendo un engranaje súper importante para que todo el proceso vaya bien. Así que vamos a empezar con el tema. Va a empezar la doctora explicando un poquito todo lo que viene englobado con la menopausia y después intervendré yo en algún momento con algo relacionado con la nutrición sobre todo. Nos gusta que nos interrumpáis, así que cualquier momento que queráis hacer preguntas, cualquier cosa, adelante, que al final si no estamos todo el rato hablando nosotras y tampoco es tan divertido. Así que vamos para allá. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, y lo mismo, agradeceros que estéis aquí, ¿vale? Voy a intentar hablar un poquito sobre la perimenopausia y la menopausia, las que ya me conocéis, sabéis que no callo, así que no tengo ningún problema en que me interrumpáis cuando queráis, porque se trata no de que os dé yo aquí una charla de qué es la menopausia, que muchas tendréis conocimientos suficientes, sino que realmente pues os pueda ayudar en este camino, ¿vale? Y que todas las dudas que tengáis, pues que me las preguntéis, que no tengo ningún problema en parar la charla y contestar, ¿vale? Y he considerado que este tema es un tema muy importante. Ahora mismo, afortunadamente, se empieza a hablar de la menopausia, ¿vale? Hasta hace muy poquito, pues esta era una etapa en la que una mujer venía al ginecólogo y se le decía, es que me está pasando esto, me pasa esto, no, esto lo tenéis que pasar. Y pues se nos escuchaba poco, a lo mejor, o no lo que debíamos, y la verdad es que no estábamos formados en este ámbito, y considero que es una etapa muy bonita de la mujer y que la verdad es que espero ayudaros un poquito a que la enfoquéis de otra manera, ¿vale? ¿Por qué es importante el tema? Pues yo creo que lo primero es que tenemos que conocer los conceptos básicos de lo que es esta etapa y qué nos va a pasar, porque realmente si ampliamos los conocimientos y sabemos lo que nos va a pasar, pues vamos a vivir esta etapa con mayor tranquilidad y realmente esto va a hacer que nos sintamos mejor, porque sabemos que son cosas que nos puedan pasar. Vamos a intentar desmitificar, sobre todo desterrar todos los mitos que hay relacionados con la menopausia, ¿vale? Que yo la verdad es que cada vez que se sienta una paciente y empieza, ya estoy en menopausia, me pone un poco nerviosa porque yo soy un poquito como vosotras de edad, entonces necesito que por favor dejéis de pensar que esta etapa es un horror y cuando salgáis de aquí pues por lo menos empecéis ya con ánimo de empezar una etapa nueva. Y lo que ha dicho un poco Vanessa, lo más importante de todo esto es que sepáis que una persona sola a lo mejor no es suficiente para acompañaros en este camino, que muchas veces hace falta pues hacer algo multidisciplinar donde se incluyan a muchos profesionales pues de la salud, del suelo pélvico, pues entrenamiento de fuerza, pues cosas que nos van a ayudar a que pues nos sintamos un poquito mejor. Empiezo siempre con esta diapositiva. Por favor, la menopausia no es una enfermedad, ¿vale? Es un proceso natural que la mujer tiene que pasar, vamos a pasar todas por ahí y realmente cuanto mejor estemos para pasar esta etapa, mejor nos vamos a sentir. Con lo cual, por favor, acordaros que es un momento muy bonito y que no es una enfermedad. ¿Por qué es importante el tema? Pues realmente, fijaros, vivimos casi más tiempo sin regla que con regla. Fijaros que la edad media ahora mismo de que se fallece una mujer es 82 años, empezamos a tener la regla con 11-12, un poquito antes cada vez, y la edad media de la menopausia son 51 años. O sea que si empezáis a contar, fijaros lo que os tenéis que cuidar en esta etapa, que va a ser prácticamente la más larga de vuestra vida. ¿Qué pasa? Que vamos a tener pues muchos cambios físicos, muchos cambios emocionales, que si conocemos, pues lo que os he dicho, si contáis con gente que os acompañe en este proceso, probablemente lo pasaréis pues como pasamos la adolescencia, que también hay muchos cambios, que si conocemos es mucho más fácil, pues aquí va a pasar un poquito lo mismo. Y tenéis que ver que realmente afecta a la calidad de vida si no conseguimos prevención, y por eso esta charla es tan importante, porque lo que yo voy a intentar es que lleguéis a ese momento de la mejor manera posible. Conceptos básicos. ¿Qué es la menopausia? Todas venís y decís, ya no tengo 2 meses sin regla, ya estoy en menopausia. Pues realmente el concepto de menopausia es un concepto clínico, es cuando nos falta la regla durante un año entero, ¿vale? Antes
tenemos otra etapa que se llama transición menopáusica o perimenopausia, que realmente puede durar muchos años, de 5 a 10 años. ¿Y qué pasa en esta etapa? Pues hay meses que podemos tener regla, hay meses que no tenemos regla, hay veces que tenemos 2 veces regla, y eso es lo más frecuente que os puede pasar. Incluso hay mujeres que empiezan a tener sangrados muy abundantes y se preocupan porque creen que les está pasando algo. Esto es simplemente por la fluctuación hormonal que existe en nuestro cuerpo. Entonces, que empecemos a tener esos cambios y esas alteraciones menstruales son normales. Ya cuando estemos un año entero sin regla decimos que ya somos menopáusicas, y luego sí que existen 2 entidades que tenemos que conocer, que es lo que llamamos una menopausia temprana, que es cuando dejamos de tener reglas durante un año antes de los 45 años, y antes de los 40 años, que muchas veces lo llamamos un fallo ovárico precoz, pero ojo que hay que tener cuidado porque estas mujeres a veces pueden tener ovulaciones espontáneas, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado en ver esas pacientes y en hacer un estudio analítico para ver realmente cómo están sus hormonas y realmente en qué fase del ciclo estamos, ¿vale? Esto es importante porque cuando hablamos de climaterio hablamos de lo que engloba la perimenopausia y la menopausia, todo el conjunto de tiempo, que puede durar pues a lo mejor entre 5 y 15 años, ¿vale? Son todos los síntomas que vamos a ir notando a partir de 5 años y que pueden durar mucho tiempo. ¿Qué hormona es la que nos falta? Realmente sabéis que cuando empezamos la transición menopáusica lo que más vamos a notar es una disminución de los estrógenos, pero no es la única hormona importante. También baja la testosterona, también baja la progesterona, pero fijaros la importancia que tienen los estrógenos, ¿vale? Generalmente siempre tenemos en cuenta el área genital, ¿vale? Porque pues yo soy ginecóloga y a mí me preguntan sobre el área genital, pero fijaros que tanto en el hueso como en el cerebro, como en la piel, hay receptores de estrógenos, con lo cual los cambios que vamos a notar van a ser en todo el cuerpo, es decir, que empezaremos a notar una fluctuación hormonal, empezarán todos estos cambios que os estoy diciendo y que luego contaremos más. A partir de ahí vamos a encontrarnos un poco raras, vamos a ver que estamos empezando a cambiar, pero simplemente es por esta fluctuación en los estrógenos y en los gestágenos, sobre todo esa disminución de estrógenos, que va a ser los que van a causar todos los síntomas que luego veremos. Entonces, realmente, si empezamos con todos los síntomas que tenemos y cuáles son los más frecuentes, ¿por qué preguntáis? Generalmente, de aquí, ¿cuántas habéis sufrido los sofocos alguna vez? A ver, Vanessa, venga, siguiente. Que seguimos. Los cambios de humor. hay que seamos un poquillo, sí. Esto vemos que es bastante frecuente. Pero además esto yo no sé, Nerea, pero yo creo que nos viene antes también. Bueno, está bien que vea también hombres aquí, porque realmente los cambios de humor es una cosa que es muy frecuente en la mujer en esta etapa y que a veces pues hay que entendernos un poquito, ¿vale? O sea, que está bien que escuchéis que es normal y que no les pasa nada, sino que simplemente estas cosas que no podemos controlar, que son estas fluctuaciones hormonales, ¿vale? Son normales y a lo mejor la cuerda la tenemos un poquito más floja. Luego os contaré si hay qué podemos hacer para que se vaya alargando esa cuerda, ¿vale? El aumento de peso, creo que es algo, vamos, yo por lo menos como nutricionista, es las cosas que más viene la gente diciéndome, es que desde que he empezado con el proceso no hay manera, haciendo lo mismo, aumento. ¿Vale? ¿Qué más? Disminución del libido. ¿Vale? Bueno, a ver, son preguntas un poco más así, pero al final nos pasa a todo el mundo, o sea, aquí no hay discriminación para nadie. Igual que esta, la sequedad vaginal. ¿Vale? Es otro de los síntomas que se puede normalizar, que pase, que no es nada extraño, ¿no? Entonces, ahora poco a poco os voy a ir hablando de por lo que consultáis y en qué consisten los síntomas para que cuando os pasen, pues no notéis tan raro, ¿vale? Porque muchas veces venís a la consulta y decís, es que noto algo raro, no sé exactamente qué me pasa. ¿Qué son los sofocos? Pues fijaros, simplemente es una sensación de calor intenso que de repente te sube por la cara, incluso por los hombros, que muchas veces agobia mucho a la mujer porque desgraciadamente da muchas veces por la noche, entonces interrumpe mucho el sueño y las parejas vienen
vienen y dicen, es que de repente me abre la ventana a las 3 de la mañana, me quita la sábana, yo ya no sé qué hacer, me tengo que ir a otro cuarto a dormir, es imposible, se levanta 15 veces por la noche con los sofocos. Evidentemente cuando son tan evidentes es más fácil, pero a veces se empiezan a tener algún sofoco. ¿Qué pasa? Que si estás en el trabajo y de repente empiezas a sudar, porque se suelen acompañar de una sudoración intensa, incluso en ocasiones de palpitaciones, pues da una sensación de agobio, como que te va a pasar algo, y la gente viene con mucho miedo, porque el desconocer que esto es lo normal, fijaros que afectan a un 80% de las mujeres. Todas no van a tener sofocos, pero un porcentaje muy importante van a sufrir sofocos en mayor o menor grado, ¿vale? La intensidad, afortunadamente, no suelen ser en todos una intensidad muy elevada, pero sí que es un motivo de consulta importante. Y la siguiente pregunta, ¿cuándo se me va a pasar? ¿Esto se me va a pasar alguna vez? ¿Voy a volver a dormir bien? Yo, por favor, dame algo para esto, que yo no puedo hacer vida normal. Luego ya veremos que hay una serie de factores. El estrés no ayuda a nada, el alcohol tampoco, el que haya Valencia, que hace un calor que te mueres, tampoco ayuda, ¿vale? Son situaciones, pero evidentemente el tiempo no lo podemos cambiar. Otras cosas sí, que iremos viendo, pero como veis pueden durar bastante tiempo. Incluso una vez las reglas pueden incluso durar hasta 5 años. Con lo cual, si afectan a la calidad de vida, pues luego veremos que se pueden tratar y que de hecho hay que tratarlos. Lo que no podemos estar es con una paciente que se despierta 15 veces por la noche y que no puede hacer una vida normal sin darle un tratamiento, ¿vale? ¿Qué otra cosa venimos? Pues cuando venís y me cogéis la grasa de aquí me decís, Nerea, ¿con esto qué hago? Y os digo, esto es lo normal. Os tiene que pasar, va a cambiar la morfología del cuerpo de la mujer, igual que cambia en la adolescencia. Cuando llega la menopausia nos hacemos un fenotipo diferente, que es el fenotipo que llamamos de manzana, y la grasa, como el cuerpo es sabio, se acumula en el abdomen. ¿Por qué? Pues porque al final dejaremos de tener un estrógeno natural y tendremos otro que se acumula en la grasa. Pero ¿qué pasa? Que siempre os preocupáis del peso. Dejar de preocuparos por el peso. Y por favor, lo que tenéis que hacer, fijaros, lo más importante de esta diapositiva es cómo se pierde la masa muscular. El músculo es el que nos va a proteger en la menopausia y tenemos que llegar a la menopausia con mucho músculo, ¿vale? Veréis que la sarcopenia, que llaman, y que también es otro concepto que está muy de moda, que es la pérdida en la musculatura de la mujer, una vez llega la menopausia, a partir de los 40 años que empieza esa fluctuación hormonal y va pasando el tiempo, llega la menopausia y la pérdida es una barbaridad. Fijaros, por año lo que se pierde de músculo. Entonces tenemos que llegar fuertes al momento del cese de la menstruación para luego tener una actividad saludable. Entonces, el peso es un número. Es importante que consultéis, porque no es lo mismo pesar con masa muscular que pesar con grasa, ¿vale? Lo que es el perímetro abdominal sí que es importante, porque es un factor de riesgo cardiovascular y porque generalmente si tenemos grasa en la barriga podemos tener grasa en las vísceras, que es la grasa que es mala, ¿vale? Pero a veces simplemente pesamos más y es porque hemos generado músculo. Entonces, no os obcequéis tanto con el número. Intentar tener una buena valoración de cómo está vuestro cuerpo, que es lo importante, y dejar de pensar tanto en cuánto ganáis de peso, porque de verdad que si tenéis un estilo de vida saludable, veréis que os encontráis con energía y que no es tan importante que ganéis un poquito de peso, porque eso entra dentro de los cambios fisiológicos de la menopausia. De la sequedad vaginal, pues que os voy a contar. Esto es por lo que sí que preguntan las pacientes. Afortunadamente cada vez lo preguntan más, ¿vale? No tengáis pena en preguntar sobre esto, porque va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues fijaros, hay cambios anatómicos. La vagina, ¿qué se hace? Pues se estrecha, se hace un poquito más corta. Llega menos vascularización, la piel es más fina, más friable. No solo cambia la piel a nivel genital, cambia toda la piel. La piel se hace mucho más, estoy más seca, toda la piel la tengo seca, se me secan las mucosas, entra dentro de esa bajada de estrógenos, que he dicho que los receptores de la piel, que hay muchos de estrógenos, pues empiezan a disminuir y esos cambios son normales. ¿Qué va a pasar también? Pues fijaros, hasta un 50-70% de las pacientes van a tener lo que llamamos, mirad qué nombre han puesto, síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Y por qué lo llamamos así? Pues porque afecta también al tema urinario. Fijaros que puede afectar a la vida sexual por la sequedad vaginal, por los problemas que tienes de dolor cuando tienen relaciones sexuales. Pero fijaros que una cosa que se puede producir y que la gente no lo asocia son las infecciones urinarias de repetición.
Yo he visto muchas pacientes que vienen a la consulta que llevan y venga antibiótico, y venga antibiótico, y venga antibiótico, y simplemente lo que les pasa es que tienen una sequedad vaginal y entonces los bichitos normales de la vagina que hay y que todas tenemos suben por la uretra y producen infecciones urinarias, y una cosa tan simple como dar una hidratación mejora esto. O sea que fijaros qué importante es consultar cuando realmente se nota esa sensación de disconfort, y luego veréis que si no lo tratáis, incluso a veces el roce del pantalón también os puede molestar. Entonces, no es solo por un tema sexual, sino porque realmente, igual que nos cuidamos la cara, ¿vale? Yo os animo a que empecéis a cuidaros los bajos. La que me conocéis, ya lo digo siempre en la consulta, pero es la realidad. Porque eso, porque no se ve, es una cosa que no hay que cuidar. Pues efectivamente hay que cuidarla, y mucho, porque eso, fijaros cómo puede afectar a la calidad de vida. Bueno, de lo que hablábamos, de la cuerda corta. ¿Qué nos pasa? Pues mirad, una cosa, esta diapositiva me gusta mucho porque generalmente por lo que consultáis es por la niebla mental. Venís y decís, yo no sé qué me pasa, pero estoy como desconcentrada. Antes podía hacer eso que decimos las mujeres, 5 cosas a la vez, y ahora mismo hago una y la siguiente se me ha olvidado. Pues sí, es que es lo que pasa. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque realmente, o sea, dejar de querer hacer 5 cosas a la vez. En esta etapa de la vida de la mujer hay que hacer una, y después de una haremos otra, y eso hará que no sintáis ese desánimo, esa sensación de tristeza de que no llegáis, de que queréis llegar a... Es que yo antes llegaba, Nerea, y ahora no llego, porque se me ha olvidado. Y dices, bueno, ¿será que tengo algún problema de memoria? ¿Me estará pasando algo? Esto es lo que pasa, ¿vale? Entonces, es muy importante que realmente sepáis que también puede ser que tengáis un poquito de menos paciencia, ¿vale? Como hemos sido madres más mayores, pues nos llega en la adolescencia de nuestros hijos, que se junta con la menopausia, y eso es el cóctel molotov de llego a casa y me paso discutiendo con todo el mundo. Discuto con mi marido, discuto con los niños. Entonces, respirar, porque esto mejorará, pero tenemos que trabajarlo, porque no viene solo. O sea, esto, los cambios de humor van a venir, y si no los sabemos manejar, va a ser todo un desastre. Entonces, fijaros, ¿vale? Irritabilidad, cambios de humor, sensación de tristeza. Mucha gente va al médico y dice, es que me siento triste. Toma un antidepresivo. Pero fijaros la cantidad de mujeres que tienen tratamiento antidepresivo, por favor. O sea, pensar que esto entra dentro de los cambios que se pueden producir, dejar de intentar solucionar todos los problemas fisiológicos con una medicación. Cuando es necesario, pero lo que tenéis que saber es ser conocedoras de las cosas que os pueden pasar. Y luego, el gran olvidado, el hueso. Decís, ¿esto de la osteoporosis qué es? Fijaros, 1/4 de las pacientes es lo que llamamos epidemia silenciosa. Si no cuidamos el hueso y lo fortalecemos, nos fracturaremos cuando lleguemos a la menopausia. Y tú dices, ¿pero qué fracturas? ¿Veis a las abuelitas esas que van así encorvaditas? Nos vamos haciendo pequeñitas. ¿Por qué? Pues porque realmente perdemos masa ósea, y eso es fisiológico. Por eso es tan importante tener los huesos fuertes antes de la menopausia. Ya se empieza a perder densidad mineral ósea a partir de los 40 años, ¿vale? Incluso antes de los 30 a 35 la densidad mineral ósea empieza a caer, con lo cual fortalecer el hueso es muy importante para evitar lo que llamamos las fracturas osteoporóticas, que indudablemente van a afectar a la calidad de vida de la mujer. Y por último, esto, la salud cardiovascular. Mirad, cuando llega la menopausia venís todas, es que mi amiga tiene cáncer de mama, es que le han diagnosticado un bulto en el pecho. ¿Sabéis de qué nos morimos las mujeres? No nos morimos del cáncer de mama, nos morimos de la enfermedad cardiovascular. Y esto es una cosa que no nos miramos. ¿Por qué? Pues porque o hacemos lo que llamamos una medicina integral y realmente hacemos buenas analíticas donde veamos los parámetros bien del colesterol, el colesterol bueno, el colesterol malo. Realmente hay que saber hacer el ratio para ver cuándo hay que medicar o cuándo no hay que medicar. Es decir, esto requiere mucho,
O sea, especialistas que sepan realmente tratar a la mujer, porque sí que vamos a notar un aumento discreto del colesterol, pero el colesterol no es todo malo. El colesterol hace falta para sintetizar hormonas. Entonces, lo que siempre está mal es tener desbalances, tener mucho de una cosa y poco de otra. Pero hay que calcular cuándo es necesario dar tratamiento. ¿Por qué? Pues porque normalmente de enfermedad cardiovascular estamos protegidas hasta que llegamos a la menopausia. Una vez dejamos de tener estrógenos, tenemos más riesgo de infarto. Y nos guste o no, es importante. La tensión nos empieza a subir un poquito. Acordaros, por favor, de alguna vez al año tomaros la tensión, ¿vale? Que yo aún me encuentro hoy en día gente que viene a la consulta y le digo, pero tú la tensión, ¿cómo la tienes? Si tengo que dar algún tratamiento, no sé. Mujer, entra dentro de las prioridades de la mujer. 1 o 2 veces al año bajas ahí a la farmacia, te sientas un ratito y te tomas una tensión bien tomada y en reposo. ¿Qué pasa? Que si realmente no adoptamos hábitos de vida saludable para disminuir este riesgo cardiovascular, cuando queramos llegar, ya llegamos tarde. Y entonces tenemos la pastillita del colesterol, la pastillita de la tensión, ahora te doy otra pastillita y llegamos a los 50 que tenemos más pastillas que yo que sé qué. Así que esto, fijaros, el estrés, vuelvo a lo mismo, la mala alimentación. Para eso está Vanessa aquí, para contaros luego cosas. El sedentarismo, el tabaco, pues todo aumenta el riesgo cardiovascular. La alimentación inflamatoria, todos los ultraprocesados. De nutrición, yo solo sé un poquito, pero por favor, aprender un poquito, escuchar bien lo que ella os va a decir, porque hay cosas muy básicas que tenemos que saber. Llegado a este momento tenemos más resistencia a la insulina y eso es otro cambio fisiológico que se va a producir. Ese aumento de la resistencia a la insulina, junto con la alimentación y con el ejercicio, podemos hacer que esos picos no sean tan importantes y al final eso va a hacer que todo esto podamos regularlo. ¿Lo veis? Si tenemos un intestino sano, también todo lo que tomemos, la respuesta inmune será mucho mejor y todo lo que son la salud cardiovascular, pues estaremos mejor. Y fijaros, he puesto todos estos, pero hay hasta 50 síntomas asociados con la menopausia. Aparte de todo lo que os estoy contando, hay trastornos digestivos, fijaros, hay también problemas de los sofocos, que es lo que os he dicho, pero sobre todo hay mucho miedo a la menopausia. Y eso realmente es una cosa que tenemos que cambiar. ¿Qué tratamientos tenemos? Pues fijaros, ahora es verdad que vivimos en el mundo en el que cuanto menos cosas me tome, mejor. Pero eso sí, la pastilla de la tensión sí, la del antidepresivo también. Pero aquí, cuando llegamos a esto, es que ya se me pasará. Pero hombre, hay tratamientos no hormonales, ¿vale? Que son alternativas y que yo siempre lo respeto porque hay muchas cosas naturales que debemos de conocer y que se pueden dar, pero hay una terapia hormonal. Y la terapia hormonal, que desgraciadamente en el año 2000 se publicó un artículo donde antes, cuando yo empecé, que ya llevo muchos años, dábamos terapia hormonal a todas las mujeres. De repente, un año dejamos de dar terapia hormonal. Todas las mujeres, sofoco, sequedad vaginal. No, tienes que pasarlo. Hasta que por fin hemos visto que ese artículo que se publicó no era un buen artículo, ni tenía evidencia científica suficiente como para tener a todas las mujeres sin tratamiento. Eso sí, hay que hacer una valoración muy individualizada y ver a qué pacientes les hace falta, porque a todas no les hace falta. Es decir, siempre hay que empezar por un escalón no hormonal y luego, si hace falta, pues ya veremos lo que hay que hacer con la paciente. ¿Lo veis? Tratamientos no hormonales, pues tampoco quiero entrar mucho en esto, pero todos conocéis los fitoestrógenos, las isoflavonas que llaman todos. Fijaros, esto no lo puede tomar todo el mundo, pero es un tratamiento que es no hormonal y que muchas veces en la alimentación, si la vamos incorporando, luego Vanessa os contará, alimentos muy sencillitos, pues incluso que no haga falta tomar medicación, pues podemos suplirlo con esa alimentación. Hay otros que no tienen que ver con los estrógenos, ¿vale? Hay pacientes que no pueden tomar tratamientos relacionados con estrógenos, ¿vale? Están los extractos purificados de polen, el lúpulo y otras cosas que, bueno, tampoco quiero entrar mucho en esto porque realmente yo creo que no puedo ponerme a contar todos los posibles tratamientos que hay para la menopausia, ¿vale? Si tenéis alguna duda luego me podéis preguntar, pero bueno.
yo lo que quiero es que os quedéis con esto, ¿vale? Es decir, aquí no estáis solas. Si os encontráis mal y si realmente veis que no podéis hacer una vida normal, pedir ayuda, ¿vale? O sea, pedir ayuda, porque lo que se trata es de mejoraros vuestra calidad de vida. O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Vivir 5 años bien o 10 años fatal? Pues al final queremos vivir bien. Y en unas cosas lo tenemos muy claro, pero aquí no sé por qué no lo tenemos tan claro. Y fijaros, la terapia hormonal reduce la intensidad de los síntomas en un 85% y en un 75% la frecuencia. ¿Que no es para todos? Pues no, no es para todos. Dependerá de qué síntomas tengan. Para algunos habrá mejores tratamientos y para otros serán mejores otros. Pero que sepáis que la terapia hormonal engloba una terapia que muchas veces se puede dar a la gran mayoría de las pacientes y que alivia mucho el proceso y esta transición de unos años que tenemos que pasar, ¿vale? Sí que hay unas contraindicaciones, pero fijaros, las contraindicaciones son muy pocas. ¿Quién tiene una enfermedad cardiovascular, un infarto, una hipertensión con 50 años? No, una hipertensión no controlada, que si está controlada no es una contraindicación. Cáncer de mama, pues es verdad que si hay un cáncer de mama, sobre todo hormonodependiente o algún tumor hormonodependiente, en estas pacientes no podremos darles terapia hormonal. Tendremos otras alternativas, ¿vale? Pero en estas sí que no podemos dar terapia hormonal. Si tenemos una enfermedad hepática grave o hemos tenido una trombosis venosa o una enfermedad arterial, en estas tampoco. Pero realmente fijaros que estas pacientes son muy poquitas, ¿vale? Entonces yo creo que hay que perderle un poquito el miedo. Hablando de la esfera sexual, yo os animo a que consultéis, ¿vale? Estáis muchas pacientes, tenéis una disminución de la libido, cada vez se habla más, afortunadamente. Es verdad que mis pacientes, pues tengo mucha suerte, vienen allí y me lo cuentan todo porque ya me conocen muchos años y saben cómo soy, pero esto se puede mejorar y se puede mejorar hablando con un profesional, pero sobre todo hablando mucho con la pareja, porque realmente las necesidades de una mujer en esta etapa cambian mucho. Entonces, la sexualidad que vivimos con 18 años no es la misma que con 50, pero ni la madurez tampoco. Entonces, es importante que sepáis los cambios que se van a producir en vuestro cuerpo, que los viváis como normales, ¿vale? Y que aceptemos esos cambios y que busquemos la sexualidad de otra manera. Es decir, no llega a la menopausia y ya se va la libido y ya no voy a tener sexo nunca en mi vida, ¿vale? Pero es verdad que hay que comprender y acompañar y sobre todo hablar con el profesional, hablar con la pareja y ver un poco en qué momento estáis. Cada pareja es un mundo y ahí sí que yo no me voy a meter, pero realmente que sepáis que tiene solución, ¿vale? ¿Por qué? Pues fijaros todos los tratamientos que hay para la sequedad vaginal. Pues hay lubricantes, que es lo que os decía antes. Esto, salís de aquí y todas con un lubricante, porque ya os digo, ¿quién no se pone crema en la cara? A que todas las que estáis aquí os ponéis crema en la cara por la mañana, incluso por la noche, a veces a mediodía. Aquí, en el área genital, preguntas y no se pone crema nadie. No, es que se me ha olvidado. Pues si no te lavas la cara por la noche y te pones una crema, pues te la pones arriba y abajo, no pasa nada. Y al final, fijaros, empezamos siempre por lubricantes, pero tenemos infinidad de posibilidades. Disculpe, cuando dice que se echa la crema en la vagina... ¿Quién me está hablando que no ve? Ah, perdón, sí. ¿Se echa también como por dentro? Claro. ¿O por fuera? No, por dentro también. Suelen llevar aplicadores para ponerlo por dentro. Pero a veces hay gente que con el aplicador no se lo puede poner porque a lo mejor pues tiene más estrechita la vagina o incluso porque con el dedito también lo puedes poner. Pero sí, o sea, la hidratación tiene que ser externa e interna porque de hecho los cambios dentro de la mucosa se notan mucho, ¿vale? O sea, solo con lo externo no vale, hay que hacer una hidratación interna también. Y fijaros, hay gente que la hidratación vaginal no le va bien, pues tenemos posibilidades de tratamiento también oral, ¿vale? O sea que hay que valorar muy bien a la paciente e individualizar cada circunstancia. Pero fijaros todas las opciones que tenemos. Incluso ahora mismo, no sé si habéis oído hablar de esto, pero está muy de moda la medicina regenerativa y funcional, ¿vale? Habréis oído hablar del ácido hialurónico, supongo que para la cara, del plasma rico en plaquetas, pero esto se está haciendo ahora ya en los genitales. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que aumenta mucho la vascularización, aumenta mucho lo que es la consistencia a nivel genital. El láser de CO2 restaura mucho la anatomía, es muy buena para la atrofia, es muy buena para la incontinencia urinaria, es decir, que incluso afortunadamente ahora cada vez están saliendo más cosas que nos permiten
que la mujer cada vez esté más cuidada para pasar todos estos años con muy buena calidad de vida. Y mirad, ¿qué os recomiendo? A mí esta diapositiva me encanta. Me la ha dado Vanessa, porque ella me la dio y me dijo, ¿esto qué? Y digo, pues fijaros, ¿vale? Todo el mundo conoce la película, pero mirad, quiero deciros que es un momento para vosotras, ¿vale? Fijaros, es importante que manejéis muy bien el estrés. Cuando yo a las pacientes les pregunto, ¿alguna sabe respirar? Y me dice, ¿qué me está diciendo, Nerea? ¿Qué es eso de respirar? Respirar te ayuda a bajar mucho ese nivel de estrés, a que esa cuerda que tenemos cada vez más corta se vaya haciendo un poquito más larga. Bien con meditación, bien con un poquito de yoga, bien saliendo a la naturaleza, a la playa, lo que os relaje para bajar el estrés. Hay gente que no le gusta hacer respiraciones, pero simplemente anotáis en un diario cosas buenas que os hayan pasado, cosas que pretendéis mejorar. Hacéis un poquito de reflexión de ese día y eso parece una tontería, son 5 minutos de vuestro día. Y si lo hacéis todos los días y cogéis una rutina, veréis cómo todo esto cambia. Luego, importante, aprender cosas nuevas. El cerebro también tiene que estar activo, ¿vale? Es lo que os he dicho. Realmente la única manera de que esa niebla vaya pasando es que empecéis a preocuparos de aprender cosas que de verdad os interesan, porque es lo que os va a mantener la mente activa, no lo que os han mandado. Esto tenéis que aprenderlo para esto para esto. No, se trata de estudiar cosas que os mantengan el nivel de alerta suficiente como para que os motive a seguir aprendiendo, ¿vale? Y lo más importante, el sueño. Yo creo que no le hemos dado ni la importancia que tiene y si nos lo hubiesen dicho antes nos hubiésemos preocupado. Fijaros que la recomendación es que durmamos entre 7 y 9 horas. Que me diga de aquí quién duerme 9 horas. Ni 7. ¿Quién se acuesta a las 10:30? Pero que sepáis que esto hay que trabajarlo muchísimo. O sea, nosotros mientras dormimos no es solo el sueño, eso ya cada vez se sabe más la importancia que tiene el sueño en la calidad de vida de la mujer y del hombre, ¿vale? Es muy importante regular este ciclo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues realmente bajando el estrés, realmente también haciendo actividad física, una buena alimentación, todas esas cosas nos van a ayudar a que podamos descansar tranquilas, esos 5 minutos dedicados para nosotros, una ducha de agua caliente, una infusión, lo que sea, pero un ritual de sueño que hagáis siempre. ¿Cómo consigo dormir mejor? Pues con una rutina. Todo se consigue con rutinas. En la alimentación, cuando tenéis una dieta, todas pesáis los garbanzos, pero cuando hay que dormir bien, nadie coge un libro 10 minutos y lee 10 minutos porque estoy cansada, me quedo dormida en el sofá, luego me voy a la cama, ya no me puedo dormir. Hacer el favor. Una buena higiene de sueño es muy importante. ¿Y qué sabemos sobre el ejercicio? Bueno, ya os lo he ido diciendo, fundamental. Soy muy pesada. Cada vez que salen de mi consulta, cada vez que entran a la consulta digo, ¿cuánto ejercicio hacéis? Y me decís, bueno, es que no tengo tiempo. Es que me levanto pronto y llego muy tarde, trabajo muchas horas. Y yo digo, a ver, vamos a contar las horas. ¿A qué hora entráis a trabajar? ¿Y a qué hora salís? Digo, uy, ahí hay muchas horas que podemos aprovechar, un ratito a mediodía. Es que estoy cansada. ¿Y quién no está cansado? Todos estamos cansados para hacer ejercicio. Pero realmente, si lo incorporáis, vais a ir viendo que cada vez os encontráis mejor, mucho más activas. El metabolismo se activa también, mejoramos el tema de la grasa, mejoramos el tema del sueño, mejoramos el hueso, la salud cardiovascular. ¿Os he convencido ya? Pues realmente esto es una cosa que no sabemos los beneficios que tienen hasta que te pones a hacer ejercicio. Y por favor, no basta con andar 1 horita al día. Ese ejercicio no es suficiente. Con eso no ganamos músculo. Es que me voy a caminar por el río con mi amiga todos los días 1 hora. Antiguamente eso se pensaba que era suficiente para activar la salud cardiovascular, realmente para hacernos sentir mejor. Y eso está muy bien, hablar con la amiga, eso está fenomenal. Pero realmente tenemos que ganar músculo. Y ganando músculo se gana con sentadillas, con unas pesas, que eso me aburre mucho, Nerea.
Eso es un rollo patatero. Pues si cuando estás viendo la serie te coges 2 botellas de agua, empiezas a hacer un poquito así y así empezamos. Yo no pido todos los días hacer ejercicio de fuerza, pero por favor, un par de días o 3 a la semana, 15 minutos. Creo que todos podemos sacar 15 minutos de nuestra vida para hacer un poquito de ejercicio de fuerza. Y si no sabemos, consultamos con profesionales que sepan, que os enseñen 5 conceptos básicos y luego ya lo hacéis en vuestra casa, al tiempo y al ritmo que vosotras consideréis. Y ahora ya voy a dejar a Vanessa por fin hablar, que yo no callo, que os va a contar un poquito más. A mí me has quitado el miedo a la menopausia ya. De la alimentación. O sea que... Luego seguiré un poquito más, pero ya 2 diapositivas. Bueno, yo he aprendido un montón, la verdad. Tema de la alimentación. Todos los factores que forman parte de nuestro día a día son súper importantes. Para mí, además, como bien ha dicho Nerea, el sueño y la alimentación son fundamentales. Incluso con la alimentación podemos llegar a mejorar el sueño, dependiendo de lo que cenemos, ¿vale? Entonces, es la importancia que le damos. Yo siempre lo digo, solo hay 2 cosas todos los días que hacemos, y es comer y dormir. El resto puede ser un poco más secundario, puede pasar o no, pero esas 2 siempre las hacemos, porque no podemos vivir sin esas. Y son las 2 cosas que en muchas ocasiones le damos menos importancia, porque como entra dentro de nuestro día a día, no lo tenemos en cuenta. ¿Qué pasa cuando llega la menopausia? Pues lo que decíamos un poco también. Para conseguir mantener esa masa muscular, para conseguir que nuestro hueso esté mejor o por lo menos se mantenga también, para conseguir que lo que aumentemos sea de masa muscular, como decía, y no de grasa. Nuestro plato, siempre lo digo, plato saludable. No podemos llegar, como muchas veces hacemos, y decir, no, pues hoy tocan macarrones para comer. Y si nos paramos a pensar, de los ingredientes que le hemos puesto, ¿cuál es el que más hay en el plato? El macarrón. Lleva a lo mejor un poco de tomate y lleva un poco de carne. Pero realmente esa proporción no es la adecuada, pero ni para una persona con menopausia ni para una persona sin menopausia. Esa proporción no es la adecuada. El hidrato de carbono tendría que ser un 25% de nuestro plato. O sea, un cuarto del plato. El 50% verdura y fruta y el 25% restante la proteína, que es la carne, el huevo y el pescado. Incluso en esta etapa de menopausia, ese porcentaje de proteína lo podemos aumentar más todavía, porque es lo que nos ayuda también con esa masa muscular muchas veces, lo que también te va a saciar más y te va a ayudar a que esos picos que también nos suceden a veces de un poco de ansiedad, que tiramos hacia la comida, de que estamos un poco más aburridos y tendemos a coger algo que no es muy saludable, nos va a saciar mucho más si consumimos ese tipo de alimentos. Igual que, por ejemplo, el hidrato de carbono no es el demonio, ¿vale? La pasta, la patata, el arroz, no es el demonio, podemos comer hidrato de carbono. Pero lo que decía, en su justa medida y dependiendo cuál, pues por ejemplo yo soy más partidaria de consumir patata, boniato, calabaza, antes que plato de pasta, que es un producto como más refinado, más manipulado, más procesado. Los nutrientes y lo que nos vaya a aportar va a ser muy diferente, ¿vale? ¿Cómo minimizamos el impacto? Lo que decía un poco, ese aporte proteico, huevos, carne, pescado, fundamental. Antioxidantes, como la palabra dice, antioxidante, evita que se oxiden nuestras células buenas. ¿Dónde están los antioxidantes? Pues por ejemplo, entre ellos en los frutos rojos, ¿vale? En los arándanos, en las fresas, en las frambuesas, son una fuente de antioxidantes muy grande. Muchas verduras también tienen muchos antioxidantes. Omega 3 es otra fundamental, muchas veces incluso en consultas se suplementa a la gente con omega 3, pero también tenemos que tener en cuenta que se puede extraer de muchos alimentos. Pescado azul, no sé si sabéis cuáles son los pescados azules y cuáles los blancos, pero bueno, los azules normalmente son los pequeñitos, lo que son los boquerones, las anchoas, el salmón, todo este tipo, la ventresca, el atún, todos ellos son pescado azul. Y no pasa nada porque tenga más grasa, porque es una grasa saludable, es una grasa buena para nuestro cuerpo, ¿vale? El ejercicio, lo que decíamos también, vitaminas fundamentales para esta época. La vitamina, sobre todo la C y la D, súper importantes. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, la E? Aceites como el aceite de oliva virgen, aguacate. Son alimentos grasos, como veis, pero son grasas buenas, vuelvo a decir lo mismo. La vitamina C, súper importante también como antioxidante. La encontramos incluso, por ejemplo, muchas veces que siempre pensamos en la vitamina C y nos vamos al kiwi, a la naranja, a la mandarina. Pues, por ejemplo, el brócoli es una fuente de vitamina C inmensa, ¿vale? O el pimiento también tiene vitamina C. Pues también podemos rascar un poquito más de ahí, de esos alimentos. La vitamina B12,
fundamental también. No siempre se piden las analíticas, pero ya a partir de cierta edad yo creo que es bastante importante siempre tenerla en cuenta. Súper importante para la salud neurológica, para nuestro cerebro. ¿Qué lo tiene? La proteína sobre todo, lácteos, carne roja, carne blanca, pescado, todos estos tienen mogollón de B12. Mariscos también, por ejemplo. Se pueden consumir los lácteos enteros, ¿vale? Es una grasa saludable, pero una cosa es que estemos comprando un kéfir con leche entera, o sea, me refiero que sea entero, que no sea desnatado, un yogur natural entero, a que estemos comprando otro tipo de productos con el lácteo entero, como pueda ser un flan o pueda ser un yogur de sabor. No nos va a aportar lo mismo. Ahí ya va a haber un cambio, sobre todo en la parte de la etiqueta nutricional, que es súper importante también que en algún momento se aprenda por lo menos un poquito a interpretar cada uno de los factores, que es lo que nos puede modificar. Y la vitamina D. Yo soy súper pesada con la vitamina D. O sea, si os fijáis, no sé si os habéis hecho alguna analítica recientemente o los últimos años, la mayoría de la población nos dicen vitamina D súper baja. Toma suplemento. Nos tomamos el suplemento, nos hacen otra analítica y ya está normal. A los 6 meses te vuelves a hacer otra y ha vuelto a bajar. ¿Vale? Tenemos un problema con la vitamina D. Hay que exponerse al sol. ¿Vale? De ahí es donde sobre todo la sacamos. Un sol de invierno no nos va a producir un cáncer de piel, ni muchísimo menos. Nos podemos exponer media horita, brazos, piernas, cara, algo. Es fundamental para nuestra vida del hueso, sobre todo la combinación de calcio, vitamina D, son fundamentales. Ya que absorbemos súper poco, pues que por lo menos la interacción que hagan, que sea buena, no sea solamente con el suplemento. ¿Dónde está esa vitamina D? Otra vez. Me vuelvo a repetir, el pescado azul. Por eso soy tan pesada siempre con el pescado azul, que se puede tomar en los lácteos. Lo que habíamos dicho, crucial con la absorción del calcio también. Frutos secos es otra fuente súper importante y súper buena, no solo de energía, y siempre hablamos de naturales y tostados, obviamente, no de fritos, pero de fuente de vitamina 3. De omega 3, perdón, de vitaminas, de minerales, súper buenos, ¿vale? Por ejemplo, los coquitos del Brasil, estos que tienen mogollón de selenio. Jolín, pues hay veces que es difícil un poco buscar ese selenio donde puede estar. Eso es uno de los minerales fundamentales también, y si consumiéramos 2 coquitos del Brasil por las mañanas, sería ideal. ¿Por qué no lo combinamos, por ejemplo, con un yogur natural, con un kéfir, por ejemplo, también, que nos va a aportar más bacterias buenas para nuestro intestino? ¿Vale? Las semillas, que no sé si las habéis visto, se han puesto como más de moda desde hace tiempo. Las semillas de chía, las semillas de lino, las tienen ya en todos los supermercados, pero no nos sirve de nada, que a veces se hace por desconocimiento, el cojo una cucharada de semillas, me la echo en la ensalada y me lo como. No. Las semillas hay que hidratarlas o triturarlas, si no, no nos sirven para nada. ¿Vale? Así que dejad de echar la sobra de ensalada, que se queden al final del plato y no sirven de nada. ¿Cómo hidratarlas? Claro. Pues por ejemplo, ¿qué combinación haría yo con esto? Como os decía un poco, cogemos el yogur, por ejemplo, le echamos 2 cucharadas de semilla de chía, la removemos y lo dejamos toda la noche en la nevera. Y al día siguiente veremos que se han hinchado. Es una manera de hacerlo. O si las trituramos, pues en el mismo momento te las puedes poner en el yogur, por ejemplo. También son semillas que ayudan mucho en el estreñimiento, por ejemplo, y muchas veces en esta fase también puede ser que que haya un cambio en nuestro sistema digestivo y que pueda producir más estreñimiento. Así que súper buenas y nos pueden ayudar un montón. Más suplementos. Nerea, aquí estos son los que tú más das. Sí. Yo soy muy fan de las ashwagandha. A mí me encanta, ya lo sabéis. Sí, por ejemplo. Ahí sí que soy muy fan de las ashwagandha. Es un suplemento, es una planta natural que nos ayuda sobre todo a regular esos niveles de estrés, de cortisol, que muchas veces el día a día nos hacen ir a 200, y que te puede ayudar mucho con el tema del descanso, ¿vale? El tema de dosis y cuándo tomarlo, obviamente tiene que ir un poco con recomendación, pero es un suplemento que a mí me gusta mucho y a Nerea también. ¿El resto, Nerea? Bueno, el aceite de onagra, las que me conocéis sabéis que yo también soy fan del aceite de onagra, que también ayuda mucho, ¿vale? En lo que es el tema ahora, estamos más inflamadas, llega la perimenopausia, se nota un poquito más de inflamación, más sensación de hinchazón, y el aceite de onagra ayuda mucho para esta fase, ¿vale? Es algo natural, que no tiene efectos secundarios y que es una cosa fácil de tomar, y realmente pues yo lo doy bastante. Y bueno, y el saugatillo también, para regular un poquito el estado de ánimo,
también me gusta mucho en las que veo como muy estresadas, que están muy agobiadas por los cambios de humor, por todo lo que les está pasando. Pues yo creo que esto son cosas que debemos de conocer, que los tenemos cerca. Evidentemente siempre hay que seguir un control y hacer, sobre todo lo fundamental, una buena anamnesis clínica, porque hay que ver qué enfermedades tiene cada paciente, a qué pacientes les va bien una cosa. Yo siempre digo que cada paciente somos como una película y cada una cojeamos de un sitio. O sea, no vale para todas lo mismo, ¿vale? Aquí está muy bien que sí que veamos qué tienen los alimentos, pero realmente lo importante es que cada una nos sentemos y pensemos dónde está lo que podemos mejorar, porque eso va a ser lo que tenemos que trabajar en esta etapa y no todas cojeamos de lo mismo. ¿Vale? Entonces sí que es importante, porque en función de lo que como vea la paciente, pues creo que les va mejor unos suplementos que otros, pero evidentemente siempre de forma muy individualizada, ¿eh? El aceite de onagra, ¿cuál sería la dosis, digamos, diaria que se debe tomar? Bueno, a ver, realmente yo doy un comprimido al día, depende de ¿Cápsula? Sí. Depende de la paciente y depende de cuándo lo necesiten. A veces solo lo doy 15 días al mes, o sea, depende un poco de por qué estoy dando el aceite de onagra. ¿Vale? Va a depender fundamentalmente de la sintomatología de la paciente. Es que también lo uso en gente más joven. O sea, quiere decir que es que esto va bien para muchas cosas. Al final es verdad que es eso, que hay que adaptarlo a cada uno. Por ejemplo, la ashwagandha a mí me pasa mucho en consulta, que la doy mucho, dependiendo de las personas, porque hay personas que le dices una cápsula y me dice, o sea, me hace mucho efecto, duermo demasiado. Entonces, pues hay que buscar un poco el equilibrio muchas veces de cuáles son. Las isoflavonas, que creo que en cuanto a lo que es la relación con la mujer se habla mucho de ellas. Las isoflavonas ayudan con lo que decíamos antes un poco de los sofocos, la sequedad. ¿Dónde puede estar? Pues es la famosa soja, que muchas veces ha comentado esa relación con la mujer, esa relación con el cáncer, esa relación con todo tipo de cosas. Están en la soja. Sabéis que la soja a día de hoy se vende en muchos formatos: soja texturizada, el tofu, las bebidas de soja, todas estas al final vienen del mismo lugar. Yo sí que, bajo mi recomendación en este aspecto, yo siempre recomiendo más lo que es el germinado de soja o el edamame en sí, o sea, las vainas de soja como tal. ¿Por qué? Porque al final es verdad que está muy de moda el tempe, el tofu, la soja texturizada y demás, pero en muchas ocasiones se le ha añadido algo más. Entonces, al final parece un conglomerado de muchas cosas, con muchos productos añadidos para que quede medianamente bueno, y yo ahí sí que soy muy partidaria de que sea lo natural y nada más. Incorporarlo, lo mismo, consumo recomendado. Pues eso, hay que hablar un poco con los tratamientos que ya se llevan, de qué manera. Es verdad que comernos 3 germinados de soja un día pues no va a pasar nada, pero obviamente si lo hacemos de manera continuada pues hay que tener un poquito en cuenta el resto de los factores. Y otra cosa que quería decir yo, porque a veces cuando damos la medicación, que ya lo damos en comprimidos, ¿vale? La gente dice, es que a mí no me funciona. Entonces, hay una cosa que es muy importante, y es que lo que tenemos que tener es una microbiota, que también es un concepto que estamos escuchando mucho ahora, que se habla mucho. ¿Qué es eso de la microbiota? Pues si no tenemos una salud intestinal buena, da igual lo que demos, porque nosotros lo que necesitamos es el metabolito activo de esto. Entonces, si no podemos convertirlo en ese metabolito activo, da igual lo que demos. Muchas veces dicen, es que a ella sí que le hace efecto y a mí no. Y tú dices, bueno, es que a lo mejor tenemos que pensar primero si nuestra alimentación es todo lo buena que deberíamos, porque mucha gente en la menopausia, es que yo no como nada, Nerea, si es que ¿cómo puedo estar así si no como nada? O sea, si coméis esto, si os pregunto lo que coméis, y el plato, o sea, es que eso no se lo come ni, vamos, te mueres de hambre. Lo que no sé cómo no morís de hambre. O sea, no queréis comer frutos secos, las grasas saludables. Ya, o sea, supongo que Vanessa ya os ha convencido, pero es un momento donde hay que aprender a comer bien, que no poco, sino bien. Y eso es muy importante, porque una microbiota saludable va a hacer que todas las cosas que os demos, sobre todo naturales, para intentar evitar tratamientos farmacológicos, funcionen. ¿Vale? Y eso sí que quería un poquito destacarlo, porque muchas veces decís que llevo 3 meses y esto no me hace nada. Bueno, no siempre será por la microbiota, a veces necesitarás otro tipo de tratamientos, pero uno de los fallos que podemos tener es esto, ¿vale?
Otro de los minerales que no sé si lo habéis visto, pero se ha puesto bastante de moda, el magnesio. Si tenéis redes sociales, no para de hablarse del magnesio, de los diferentes tipos de magnesio y demás. Pues sí, el magnesio es muy bueno, ayuda a muchas cosas, pero es lo mismo, dependiendo cuál sea la indicación o para qué lo queramos, se da un tipo de magnesio, se da otro. No vale de nada me compro el primer magnesio que encuentre por la tienda y me lo tomo. No, hay que ver un poco para qué lo quieres, cuál es la intención de tomártelo. Puede ser para descansar, puede ser para fomentar un poco la activación neuronal, que puede ser para ir al baño, ¿vale? Tiene muchas funciones, entonces hay que buscar, pero es verdad que, por ejemplo, en alimentos que podemos consumir fáciles, pipas, piñones, quesos, pues son fuentes de magnesio buenas. El calcio lo hemos comentado también. El hierro es otra de las cosas que, bueno, Nerea lo verá más en consulta o no, pero el hierro, sabéis que en las mujeres, en las analíticas, siempre se tiene bastante en cuenta por lo que pueda estar interactuando con muchas cosas de nuestros momentos hormonales. Entonces, el hierro, como digo yo siempre, carne roja y animalitos del mar con concha, berberechos, mejillones, todos estos tienen. Entonces, bueno, si no nos gusta un filete de ternera a plancha, porque al final pues no, pues en carne picada, en albóndigas, lo añadimos de alguna manera, pero siempre, al menos semanalmente, consumir algo de hierro. Y los errores que decía un poco Nerea hace un momento, también el tema de las cantidades, el tema de saltarme comidas, porque pienso que de esa manera voy a quitarme ese kilo o 2 kilos que me he puesto con el tema de la menopausia, perimenopausia, en el proceso en el que estemos. No va a servir de nada, lo siento, no va a funcionar, ¿vale? Lo que hay que hacer es eso, es una estructura de intentar verlo de manera global y cómo podemos hacerlo. Comer de todos los alimentos que seamos saludables, lo que yo siempre digo, contra menos envasados estén, siempre van a ser más naturales. Entonces, eliminemos todo el ultraprocesado, vamos a controlar pues también el tipo de sal que consumimos, el tipo de aceites que consumimos, las grasas. Es lo mismo, no es lo mismo comerse un aguacate entero que comerse un cuarto de aguacate. El aguacate no es el demonio, o los huevos, que muchas veces sabéis que han dicho, es que sube el colesterol, es que tal. Que no pasa nada, señores, que podemos comer huevos todos los días, ¿vale? Que no nos va a producir una subida de colesterol ni va a pasar nada tampoco. Lo que os decía antes de los carbohidratos, pues al final no es lo mismo consumir una patata que consumir un plato de pasta, ¿vale? Eso también es importante. Sí. Sí. ¿Vale? Voy a lo mismo, no es lo mismo un pan de panadería que un pan de supermercado, y eso, uno de los factores que, a ver, yo porque estoy más en la parte digestivo, pero es verdad que lo vemos, afecta muchísimo más a tu microbiota intestinal el tipo de consumo de pan. O sea, lo mismo, el pan no es el demonio, pero un pan de calidad. Un pan que tú lo comes por la mañana, no llegue por la noche y eso no haya quien se lo coma, ¿vale? Si vemos la lista de ingredientes que lleva el pan muchas veces de supermercado, pues en teoría, hasta donde yo sé o conozco, el pan tiene que tener 3-4 ingredientes como mucho: harina, levadura y agua, no tendría que llevar nada más. Y ahora se han puesto muy de moda eso, panes con semillas, panes con no sé qué, panes con no sé cuántos. Pan de panadería de toda la vida, ya está, que de hecho lo puedes descongelar y lo consumes y está bueno. Ahora dicen también, se ha puesto de moda lo de decir, siempre hablamos mucho sobre todo en digestivo, el tema del almidón resistente, que es muy bueno para nuestras bacterias, pero ahora también dicen lo del tema del pan congelado, que también genera ese almidón resistente. Pues bueno, si hace falta así, el almidón resistente es fundamental también para todo esto. Bueno, y ahora ya yo, para acabar, voy a 3 diapositivas, ¿vale? Fundamentalmente, yo creo que ya lo he ido comentando a lo largo de la charla, pero desterremos ya, por favor, de asociar menopausia con envejecimiento, ¿vale? Por favor, dejar ya de asociar eso, de esa asociación. Ya os he dicho que vivimos más tiempo casi menopáusicas que con regla, así que, por favor, eso, que comienzan las enfermedades, comenzarán las enfermedades si no nos hemos cuidado antes. O sea, está claro que a partir de los 40 años ya empieza a variar los niveles hormonales, tenemos que empezar a prevenir. Si hacemos una buena prevención, llegaremos estupendas a la menopausia. Es el fin de la vida sexual. Mujer, fijaros todos los remedios que os he dicho que existen actualmente. Eso no. Decir que el concepto de sexualidad cambia, que tenemos que buscar otro tipo de sexualidad. Sí, pero no es el fin. Tampoco vamos a tener todas las mujeres todos los síntomas del mundo. No todas nos vamos a morir de sofocos, ni vamos a tener toda la sequedad vaginal, ¿vale? Va a depender un poco realmente del estilo de vida.
Y eso es verdad que aunque haya pacientes que tengan un estilo de vida súper saludable, tengan unos sofocos terribles, pero generalmente suelen ir de la mano. Es decir, cuanto más nos cuidemos, más fácil haremos esa transición. Tendencia a ganar peso, pues un poco de peso vamos a ganar, pero sobre todo no es ganar peso, que ya os he dicho que el número no es lo importante, sino que la distribución grasa sí o sí nos va a cambiar. Un poquito más de grasa en la barriga vamos a tener, ¿vale? Entonces no os preocupéis tanto por eso, sino por favor recordar el ejercicio de fuerza y dejar de perderle miedo a la terapia hormonal. Si de verdad la necesitáis, consultar con un profesional porque realmente se os puede mejorar la calidad de vida, ¿vale? ¿Qué estrategias tenemos? Pues bueno, las hemos ido comentando, pero la más importante es el momento de yo y yo y yo. Preocuparos de vosotras, dejar de pensar en los demás, empezar a ser un pelín, es poquito, pero un pelín egoístas. Si no queréis quedar con alguien, decir que no. Aprender a decir que no y priorizar ese tiempo para vosotras. Por favor, sacar tiempo para hacer lo que os gusta, lo que os hace sentiros bien, porque eso va a hacer que todas las hormonas estén más equilibradas, que todos, vamos, la dopamina, la serotonina, que también se habla un montón de eso, realmente lo que va a hacer es, si creamos nuevos hábitos, incorporamos esas rutinas que nos hacen sentir bien, vamos a tener más energía, nos vamos a encontrar mucho mejor, vamos a tener tiempo para hacer lo que queramos. Y por favor, acordaros que no tenemos que ser perfectas, no hay que llegar a todo. Si vamos poco a poco y aprendemos a llevar esta etapa bien, la vamos a vivir con muchísima felicidad, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomiendo? Pues ¿qué os recomiendo? Pues un asesoramiento personalizado. Para mí, la clave del éxito. Es decir, acordaros que no somos un único profesional el que os va a ayudar en esto. Tenéis que saber quién os puede acompañar y qué necesitáis. Cada una necesitaremos una cosa, porque cojearemos más de un sitio. Buscar ese apoyo, ¿vale? Y con eso, si tenéis una buena información, una buena explicación de los tratamientos disponibles que hay, con los pros y con los contras, para que al final, de forma consensuada, podamos decidir qué es lo mejor para cada una. Y con eso, realmente, si promovemos todos los hábitos saludables, acompañados de una buena dirección, va a hacer que, pasa la última diapositiva, tengamos una actitud muy positiva y motivada. Y por favor, esta etapa, empezar a disfrutarla, que de verdad es el momento donde tenemos que pensar en nosotras, aprender a disfrutar de nosotras y aprender a buscar ese pequeño ratito para nosotras que nos va a hacer que la menopausia lo vivamos como un proceso natural y veamos realmente una versión de nosotras mismas que desconocíamos y que de verdad va a hacer que nos sintamos muy bien en este proceso, ¿vale? Y simplemente con esto, que os miréis al espejo, reconozcáis y veáis que por favor esta etapa realmente bien encaminada, con buenos profesionales que os acompañen, os va a ser una etapa fantástica para disfrutar y encontraros muy bien, ¿vale? Y por último, contaros un poquito las cosas que englobando todo ese equipo multidisciplinar que queremos, pues entre Ginemama y Badi estamos intentando hacer, ¿no? Contaros un poco que tenemos taller presencial que engloba tanto la medicina digestiva como la nutrición, la fisioterapia, la psicología, junto con Ginemama, ¿vale? Este tipo de talleres presencial lo solemos hacer, pues eso, para al final fomentar todas esas patas que decíamos, que la actividad física se contemple, que la parte motivacional con la psicología y demás forme parte también de nuestro día a día, cojamos unas buenas pautas para la alimentación. Luego también algo fundamental que decimos muchas veces, el tema del suelo pélvico. Aparte de que el suelo pélvico, tengamos en cuenta que muchas veces no se contempla, esto es importante tanto en el sector masculino como femenino, ojo, pero bueno, como estamos en la charla de menopausia, me voy a enfocar al femenino, pero que pues también tenemos un taller previsto para marzo sobre el suelo pélvico, que es algo que eso a cualquier edad yo creo que deberíamos de trabajar, ¿no, Nerea? Sí, mucho. Yo soy la primera que tampoco lo trabajo. Da mucha pereza, yo también soy bastante pesada con esto, la gente pues se cree que es todo sencillo y que, ay, pues yo es verdad que esos ejercicios después del parto alguno hice, pero esto es una cosa que tenemos que hacer también de forma diaria, o sea, entran unas rutinas y decir, joder, ¿cuántos deberes me está mandando Nerea hoy? Si tengo que aprender a comer, tengo que hacer ejercicio de fuerza, tengo que hacer suelo pélvico.
son 15 minutos al día. Realmente con esos 10 minutos, 15 de fuerza, un poquito de suelo pélvico que pueden ir justo acompañados. Si nos enseñan a hacerlo bien, el tiempo, vamos, lo reducimos y lo priorizamos, y realmente es saber un poquito organizarnos. Es un tema al final de organización, ¿vale? Y luego habrá otra charla relacionada con menopausia el 31 de marzo, también gratuita como la de hoy, en la que estarán Nerea Ruiz como... Yo ya no hablaré tanto. Yo estaré aquí, pero para resolver alguna duda que tengáis puntual, pero dejaré paso a otros compañeros. Estará Aroa Olivares como fisioterapeuta y estará Noelia Sancho como psicóloga, ¿vale? Para también englobar el resto de las patas que nos quedan por ahí. Así que cualquier cosa que necesitéis de información en la página web lo tenéis. Nos podéis preguntar tanto en Ginemama como en Ibadi. Al final trabajamos todos aquí, lo que intentamos siempre es eso, buscar ese equipo multidisciplinar para que todas las áreas de nuestra vida puedan mejorarse poquito a poco. Y daros muchas las gracias por haber estado aquí, porque esperamos que hayáis aprendido un poquito. Yo he aprendido